Muy bien, estoy, como les dije, en este momento con Diego García Sayán. Diego, muchas gracias por venir esta noche. Gracias por la invitación, Augusto. Quisiera recordar, porque el tema que quisiera tocar contigo es el tema de tu candidatura a la OEA, pero quisiera recordar que fue en este programa cuando el 14 de agosto el canciller Gonzalo Gutiérrez, en una entrevista que le hicimos acá, justamente hizo el anuncio del lanzamiento por parte del gobierno, la iniciativa que tuvo el gobierno de lanzar la candidatura del doctor García Sayán a la Secretaría General de la OEA. Veámoslo. ¿Vamos a tener candidato a la Secretaría General de la OEA? Tenemos un candidato. ¿Ya se puede anunciar? Se puede ¿Quién anunciar. es? Diego García Sayán va a ser el candidato del Perú a la Secretaría General de la Organización de Estados ¿Y eso Americanos. requiere una inscripción formal? ¿Cómo es el proceso para que Diego García Sayán sea candidato del Perú? Vamos a presentar una nota a los países miembros nominando a Diego como candidato. ¿Y cuándo es la elección? La elección posiblemente tenga lugar a comienzos del próximo año. Ahora, eso requiere, ahora que está de moda, un lobby bien hecho de conversar con todas, ¿no? ¿Quién se encarga de eso? ¿Usted mismo? Es un trabajo bien importante. Es un equipo en la Cancillería. Vamos a destinar todo un equipo, sobre todo en la Dirección General de Asuntos Multilaterales, que lidera el embajador Julio Garro, para trabajar en la candidatura. Creo que es una candidatura importante. Creo que tenemos un buen candidato que tiene una excelente experiencia en el sistema Viene de la Corte Interamericana, o sea que tiene un recorrido en la región que es... Ha trabajado mucho en estos temas, es un candidato de lujo y bueno, es cosa de ponernos a trabajar para intentarlo, ciertamente. Bien, eso ocurrió en la noche del 14 de agosto de este año. Hoy estamos 1 de octubre. Doctor García Sayán, ¿en qué estado se encuentra su candidatura en este momento? Mira, bien y mal. ¿Por qué? Porque efectivamente, como lo has recordado, hace un mes y medio se me ofreció esa candidatura y con una evaluación rápida de las posibilidades que había para el Perú. Y en ¿Esa especial, fue una iniciativa del gobierno? ¿Fue una propuesta suya? ¿Cómo fue que el gobierno decidió convocarlo? Una iniciativa del gobierno, me convoca el canciller. Desconozco cómo fue el proceso interno, si fue una iniciativa del canciller o del presidente, pero en todo caso se me comunica como una decisión del presidente de la República. Yo la acepto porque consideraba y sigo considerando que para el Perú era un reto importante tener un peso en la Organización de Estados Americanos, instancia en crisis en este momento, crisis política, crisis institucional, porque el Perú tiene una trayectoria muy importante en la reconstrucción de la democracia, en la afirmación de los derechos humanos, y podía ser, creo, un factor de equilibrio en la multifacética Latinoamérica de ahora para una especie de relanzamiento de la OEA. Y para el Perú significaba la primera oportunidad en la que apostaba por esa meta, conseguir que un peruano ocupara la Secretaría General de la OEA, y por eso acepté, dejé de lado mis otras actividades y asumí, como es lógico, cuando se hace un planteamiento que implica un reto importante para la política exterior de un país, que el Estado en su conjunto, que el gobierno y en particular la Cancillería entrarían con todo a esa campaña. Para cerrar esa parte, cuando el canciller hace el anuncio acá en Buenas Noches de su candidatura, ya le habían comunicado a usted. Eso fue esa misma noche. Esa misma noche cuando hemos conversado y me dijo voy a anunciarlo ahora. En el ¿Y programa eso cuántas horas antes de venir acá? Habrá sido 2 horas antes, 2 horas antes o 1 hora antes. De manera que ese ha sido el proceso y las cosas han sido como las estoy contando. Y naturalmente eso se daba dentro de un escenario que conocíamos, en el que ya había 2 candidatos que tenían varias semanas. El uruguayo Luis Almagro, canciller uruguayo, y el señor Eduardo Stein de Guatemala. Correcto, y que ya tenían algunos votos comprometidos, conocidos, el voto del Brasil y de Chile para el candidato uruguayo, el voto de Costa Rica y de Panamá para el candidato guatemalteco, pero en general una perspectiva abierta. Entonces el proceso se pintaba difícil, pero indudablemente como un objetivo que para la política exterior del Perú podía ser importante y naturalmente siendo algo serio, algo digamos de ligas mayores, y yo me dediqué a partir de ahí para este objetivo. Sin embargo, Augusto, el proceso mismo, ¿no? De las semanas que siguieron hasta la semana anterior... O sea, 45 días después. 45 días después, me dio cuenta que si bien ese panorama positivo sigue existiendo, porque la mayoría de países todavía no han escogido su candidato, las condiciones para poder conseguir el triunfo, he sido canciller y conozco cuál es el proceso para ese tipo de situaciones, requerían un compromiso que yo no veía, que yo no percibía
a través de una serie de circunstancias. Compromiso por parte del gobierno peruano. Por parte del gobierno y de la Cancillería. Y no quiero hacer aquí críticas particulares, pero simplemente señalar dos hechos que son parte de un dato de la realidad. Primero, algo que me advirtieron los embajadores de los distintos países en Washington cuando yo estaba haciendo las conversaciones y las reuniones de trabajo con ellos. ¿Usted fue a Washington entonces para observar cómo iba su candidatura? Yo empecé esa actividad allá, pero digamos sin tener en este asunto el apoyo ni siquiera de un café por parte de la Cancillería. Por su cuenta y riesgo. Usted por mi cuenta y riesgo pasaje, y naturalmente con el apoyo, sí, de la misión del Perú en la OEA, encabezada por el embajador Juan Jiménez, que me facilitó los contactos para organizar la agenda de reuniones. Pero no fue un viaje cubierto por la Cancillería, como debería de ser cuando es un candidato. Es una candidatura del gobierno. Un candidato nacional y no una candidatura personal. Pero bueno, ese es un tema en este panorama accesorio. Pero lo notable en todo esto, Augusto, es que la reacción, cuando hablaba con los embajadores de los países sudamericanos, en reuniones separadas con los representantes de los países del Caribe, que ellos solamente se representan el 40% de los votos, las reacciones fueron enormemente positivas, ¿no? De señalamiento, sí, nos interesa, queremos apoyar su candidatura. Pero por aquí, por allá, más de un representante... Esas iniciativas eran más bien como al país, bueno, van juntas, ¿no? Al Perú, a la persona, a los dos. No, son compromisos que van dirigidos al país, sabiendo que la decisión final no la toman los embajadores en la OEA, se toma en las capitales, pero correcto, es parte de un proceso. Entonces fue realmente muy notable la reacción positiva de países desde Canadá, Estados Unidos, México, Colombia y los propios países caribeños que son más distantes en la política exterior del Perú, pero muchos de ellos, prácticamente todos los latinoamericanos que siguen más de cerca la situación del Perú, me hacían notar lo siguiente: quisiéramos comprometernos, pero no podemos, porque la palabra oficial que sale de Perú es ambigua, es contradictoria, porque proponen al candidato y simultáneamente una y otra vez el canciller está diciendo estamos evaluando la candidatura, cuando la candidatura... A eso se refiere en la noche en que hubo el voto de investidura para el gabinete, y en esa madrugada el canciller, pocos días después de anunciar su candidatura, dijo que, como consecuencia de que algunos fujimoristas principalmente habían criticado su designación, que dijo que era una candidatura que pasaba a un estatus de revisión. Claro, y eso se repitió varias veces, y naturalmente la discusión interna del Congreso en el Perú a nadie le interesa ni le importa en el exterior, pero sí el mensaje del jefe de la Cancillería, que reiteradamente decía que ese candidato que estábamos presentando como posible secretario general estaba también en evaluación. Entonces, ese punto era tan consistente que uno de los embajadores me dijo, bueno, oye, textualmente estoy repitiendo sus palabras, córtenla ya. ¿Uno de los embajadores de dónde? Uno de los embajadores en la OEA. latinoamericanos en la OEA, ¿no? Corten esa vaina, textualmente. ¿Cuál era corten esa vaina? ¿A qué aludía con eso? Este señalamiento reiterado de que esa candidatura presentada por el gobierno del Perú estaba en evaluación por el propio gobierno del Perú y nadie entendía de este asunto. Entonces, esto naturalmente generaba una incomodidad, no tanto en mí, porque sabía lo que había detrás de esto, sino en estos interlocutores que en varios de estos casos señalaban que estaban en condiciones de presentar su apoyo, pero que en ese contexto les era difícil, por no decir imposible. Y más adelante, Augusto, yo he visto pues, que había otras oportunidades, ¿no? En el mes de septiembre ha habido dos encuentros internacionales muy importantes en donde ¿para qué? Para que el Perú presentara el tema, para que el candidato del Perú pudiera hacer junto con la Cancillería, junto con el canciller, su trabajo, porque esta no es una candidatura personal. No, claro. Esto no es el voto preferencial para llegar al Congreso de la República. Yo tengo entendido que, por ejemplo, cuando el presidente Lagos en Chile lanza la candidatura de Insulza, los dos se toman el avión presidencial y se van de capital en capital para conseguir los votos. Siendo presidente de la República, Ricardo Lagos, en su avión se van a recorrer el Caribe para conseguir los votos del Caribe. Y Gaviria era cuando es y me lo dijo el candidato mexicano que perdió frente a Insulza. Bueno, Insulza me ganó
porque fue con el presidente al lado. Y cuando Gaviria había sido candidato... Él era presidente en ese momento. Era presidente y su canciller se comprometió y fue a todos los países. En el avión presidencial fue por todos lados, ¿no? A promover, a hacer en el buen sentido un lobby para el candidato de su gobierno. Es. Entonces, cuando se entra en estos objetivos que son ambiciosos, de ligas mayores, todas las circunstancias importantes que aparecen en el escenario tienen que ser utilizadas en el sentido positivo para presentar, no al candidato, porque a mí me conocen en esos ambientes, sino cuál es la propuesta que el Perú tiene para relanzar a la OEA. Y en el mes de septiembre ha habido 2 encuentros de enorme importancia. El único importante que hay en la OEA entre ahora y la elección, que es en marzo, es la asamblea extraordinaria que se llevó a cabo en Guatemala el 19 de septiembre. Yo había planteado con semanas de anticipación que era importante que el candidato peruano estuviera y nunca siquiera se dio respuesta. A la semana siguiente era la primera semana de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que si bien Naciones Unidas es un foro diferente, ahí convergen no solamente todos los cancilleres, sino todos los jefes de Estado, o casi todos los jefes de Estado. Era una oportunidad fue la semana pasada. Extraordinaria, y que se sabía, como hay todos los años, dentro del contexto de esa primera semana de la Asamblea de las Naciones Unidas, una cumbre de los países caribeños que se iba a realizar el día jueves 25, y había planteado que esa reunión era importantísimo que el candidato peruano pudiera hacer su presentación, porque se sabía que el candidato uruguayo, el canciller Almagro, en ejercicio de su derecho y cumpliendo con la función que le han asignado en su país, que es ser un candidato ganador, hizo una presentación en esa reunión de caribeños en Nueva York el día jueves. En este punto debo preguntarle, tenemos que hacer una breve pausa, ¿no? Pero entonces le dejo la pregunta planteada. ¿Ha tomado una decisión usted personal con respecto al futuro de su candidatura? Sí, la he tomado y la vamos a compartir. Luego esta pausa. Adelante y ya venimos con la respuesta del doctor García Sayán a esta pregunta.